Buenos días, ¿qué tal? En este video voy a desarrollar algunas cuestiones del pensamiento de Francis Cornford en relación al origen del pensamiento filosófico en la antigua Grecia. Es un tema controvertido, hay distintas hipótesis. El logos filosófico es una forma particular de razonar, de pensar, de acercarnos a lo real, que tiene como esta fecha de nacimiento oficial, podríamos decir, dentro de lo que es la cultura occidental, en Grecia hacia el siglo VI antes de Cristo. Cornford lo que propone, encuadrémoslo a él dentro de la corriente positivista de pensamiento, ¿no? Es una corriente de pensamiento que tiene como grandes banderas la idea de progreso humano, la idea de ilustración, la idea de ciencia, la idea de iluminismo, ¿no? Son los grandes estandartes de la filosofía positiva. Es una filosofía que obviamente se considera antimetafísica, ¿no? Considera válido el conocimiento que se puede desarrollar a través de la experiencia y de la observación. Los grandes referentes de esta corriente, por ejemplo Augusto Comte o Émile Durkheim, son filósofos fuertemente optimistas en relación al desarrollo de la humanidad y al progreso, ¿no? Tienen esta concepción negativa, podríamos decir, del pensamiento religioso. Consideran que la religión es un estado primitivo del pensamiento, una instancia rudimentaria, y que conforme pasa el tiempo, conforme pasan los siglos, el pensamiento humano evoluciona hacia un estado mucho mejor, que es el estado positivo. ¿Sí? Por eso tomemos el esquema de Augusto Comte, la teoría de los tres estados de Comte, que la explico brevemente, a lo mejor ya la conocen si cursaron sociología previamente. La teoría de los tres estados de Augusto Comte propone que el espíritu humano está en una suerte de marcha o progreso hacia su perfección y tiene tres estados, ¿no? El primer estado es el estado religioso o ficticio, es un estado fantasioso, imaginativo, mediante el cual el ser humano explica la realidad que lo circunda a partir de entidades sobrenaturales, como por ejemplo los dioses, ¿no? O el mismo Dios. Esta lectura, digamos, esta teoría del estado ficticio religioso, como vemos, propone que la religión es algo muy básico, ¿no? Muy elemental. Después de ese estado se da un progreso hacia el estado metafísico o abstracto, ¿no? Que quiere decir que en esta instancia, el humano comienza a explicar el mundo a partir de entidades racionales, pero que al mismo tiempo son incompletas o son, desde el punto de vista científico, inconsistentes. Por ejemplo, entidades metafísicas como el espíritu o los elementos en las teorías de los presocráticos, pasar a explicar la realidad con un lenguaje abstracto, racional, pero que carece de base empírica, ¿sí? Esto es muy importante, este segundo estadio, porque para Cornford los filósofos de la antigua Grecia, los presocráticos, estaban justamente en este estadio de hablar de elementos de la naturaleza con lenguaje racional, pero sin el método científico de experimentación y justificación del conocimiento a partir del dato empírico, ¿sí? Ese es el segundo estado. Y el tercer estado de Comte, de la teoría de los tres estados, es el estado positivo o científico, que es finalmente el momento culminante del progreso intelectual humano,
Y en ese estadio, el humano ya sí está en condiciones de, primero, renunciar a todo conocimiento de lo absoluto, el sentido de, digamos, de lo real en sentido independiente de la experiencia, algo similar, si quieren, a lo que vimos en Kant, y pasa a considerar el conocimiento siempre en relación a la capacidad de estudiarlo desde el punto de vista experimental y formular leyes a partir de ese conocimiento particular de lo concreto. Esa teoría de los tres estados, repasemos para que quede claro: el primer estado religioso, el segundo estado metafísico y el tercer estado científico, es el esquema que está pensando Francis Cornford a la hora de pensar lo que pasó con el surgimiento de la filosofía en la antigua Grecia. Para Cornford se dio precisamente este movimiento de la religión a la filosofía. Fíjense que ya está en el título mismo del libro que tenemos de Cornford, de la religión a la filosofía. Hay un traspaso, la religión muta en filosofía, en una suerte de marcha progresista, podríamos decir, y abandona el ropaje del lenguaje mítico, de las formas sobrenaturales de la religión, y adopta el lenguaje racional, abstracto de la filosofía, pero internamente, esta es la propuesta fuerte de Cornford, internamente los filósofos, los primeros filósofos, los presocráticos, tienen pensamiento religioso disfrazado de lenguaje racional. ¿Sí? Por eso pone el ejemplo de Tales de Mileto. Tales, filósofo de la franja jónica del siglo VI a.C., había propuesto una teoría del mundo en la cual el agua es el principio fundamental de todas las cosas, y como vemos, el agua, ¿no?, es un elemento tangible, material, con lo cual habría un progreso en comparación a las teorías pretéritas de la formación del mundo, que sostienen que, por ejemplo, los dioses en un combate con los titanes originaron todo el universo visible, o la teoría o el relato, mejor dicho, religioso que se les ocurra. Tales supera de alguna forma esa instancia al proponer un elemento de la naturaleza como fundamento de lo real, pero en el fondo lo que está haciendo es ponerle una etiqueta racional a un discurso religioso. En este caso, que el agua, por ejemplo, es el fundamento de todas las cosas, porque además el agua en Tales es un elemento vital en el sentido de que también está vivo, ¿no? Y esto es herencia de la religión. Por eso la hipótesis fuerte de Cornford es que en realidad, formalmente, los filósofos de la antigua Grecia, los primeros filósofos, estaban pensando en términos religiosos, pero estaban hablando en términos racionales. Eso quiere decir que sus teorías de lo real son inconsistentes, pero son una evolución respecto de las teorías explicativas del orden del mundo de carácter meramente mítico, ¿no? Hay una superación, pero todavía no es un estado positivo. De manera que siempre que pensamos a Cornford, tenemos que relacionarlo con la corriente positivista de pensamiento que sostiene que el espíritu humano está progresando siempre hacia lo mejor, y que el pensamiento griego en ese sentido estaba atrasado con respecto podríamos decir, la actualidad científica, pero estaba avanzado en relación a los relatos homéricos, por ejemplo, de la antigua Grecia, en los que se relatan, ¿no?, las acciones de los dioses
y bueno, todo tipo de intervención de seres sobrenaturales, que eso para la mente de un positivista es básicamente un discurso rudimentario y completamente descartable, ¿no? Siempre pensemos que para la mente positivista la religión es algo inferior en relación a la ciencia. Y la posición de Cornford hay que compararla con la de Bernard, porque justamente son dos propuestas completamente diferentes y nos sirve bien poner uno al lado del otro para ver hasta qué punto las teorías sobre el origen de cómo surge el logos filosófico en la antigua Grecia son tan dispares, ¿no? Cornford propone una suerte de evolución, avance de la historia en sentido positivo, en el cual la religión va quedando de lado frente a discursos racionales de mayor desarrollo desde el punto de vista, si se quiere, antropológico. Bernard dice, en cambio, que el surgimiento del logos filosófico tiene que ver con la estructura social. Ahí ya estamos en una postura completamente diferente. Uno está hablando de continuidad, evolución, como si por una fuerza necesaria de la historia el pensamiento filosófico tiene que emerger, tiene que surgir. Y Bernard, en cambio, de influencia marxista, estructuralista, piensa que el, el pensamiento filosófico griego es solidario con la estructura social de vida de la polis, ¿no? Es la tesis fuerte que plantea en los orígenes del pensamiento griego. En realidad lo que está diciendo Bernard es que el pensamiento filosófico es una expresión o manifestación de una estructura social con con determinado ordenamiento económico, con determinadas instituciones, una polis en la que la palabra tiene un valor importantísimo, donde han caído las jerarquías en sentido tradicional, no hay, dentro de la idea misma de democracia hay una cierta igualdad, sea o no real la democracia en términos absolutos, está esta idea de que hay una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y eso generó de alguna forma las condiciones materiales de la superestructura o la cuestión más ideológica que tiene que ver con el pensamiento filosófico. En definitiva, el logos filosófico es una consecuencia, sí, es un efecto de determinadas circunstancias materiales. En cambio, en Cornford es una evolución de la religión, no es lo mismo. El logos filosófico es un avance, pero no está prestando atención a las reglas de la vida social en sí misma, ¿no? Es un planteo diferente. Uno es continuista y el otro estudia más bien desde el punto de vista del límite, del bloque cultural, si se quiere. No se remonta tanto al pasado. Bernard, ambos son historiadores, Cornford y Bernard son helenistas e historiadores los dos, pero Bernard no se aproxima tanto al pasado para ver cómo evoluciona la religión y cómo se transforma como si fuera un proceso de maduración en filosofía, sino que él dice va directamente a cómo fueron variando las estructuras desde en los tiempos micénicos, digamos, hasta la polis del siglo VI, cómo cambiaron las estructuras sociales, cómo cambiaron las relaciones de dominación, las formas políticas, y eso repercutió directamente en la formación del pensamiento filosófico. Recordemos que en la polis el discurso, la racionalidad, la capacidad argumentativa, pensemos en los sofistas,
Bueno, todo eso tenía grandísima importancia, pero tiene como correlato justamente la estructura social del momento. Así que bueno, para sintetizar un poco, la idea de Cornford es evolucionista, continuista, se ciñe a la noción de progreso de Augusto Comte, el padre del positivismo, digamos, para fundamentar cómo surge el pensamiento filosófico en la antigua Grecia, que en definitiva es discurso religioso disfrazado de lenguaje racional abstracto, ¿sí? Y en el caso de Bernard, el pensamiento filosófico no es producto de una evolución de la religión, no es que la religión llega a una mayoría de edad, por decirlo así, y deja de hablar de pavadas de los dioses y pasa a hablar a cuestiones más serias de los elementos de la tierra, sino que es un efecto de una estructura social muy particular que es la polis griega. Por eso se detiene en un análisis bastante pormenorizado de lo que es el orden social de la polis y encaja por arriba de esa estructura a los desarrollos metafísicos de los antiguos filósofos griegos. Especialmente, y tengan en cuenta, aunque ya está desarrollado esto en varios capítulos, pero bueno, lo podemos ver más adelante, en la filosofía de Anaximandro, ¿sí? Así que bueno, por lo pronto, esta es la breve explicación de la posición de Cornford, una comparación también con Bernard, y bueno, cualquier cosa pueden consultar o podemos organizar en breve algún encuentro virtual para despejar dudas. Bueno, les mando un abrazo, espero que sigan muy bien.